El objetivo de este video es dar a conocer y sobre todo explicar las principales reflexiones acerca de las formas contemporáneas que presenta el capital ficticio y cuál puede ser el riesgo que representan para el funcionamiento del mismo capitalismo. Primero, tenemos que saber qué es el capital ficticio. El capital ficticio es un concepto que fue desarrollado por Karl Marx en su crítica en la economía política. Este consiste en formas de capital que no tienen como tal una base real en la producción del valor, sino que estas mismas se basan en derechos sobre ingresos futuros, así como acciones, bonos y deuda pública. Esta misma también incluye instrumentos financieros, tales son como acciones y las de deuda pública. Estas mismas reflejan una contradicción en el sistema financiero y a su base monetaria, ya que el capital parece duplicarse o triplicarse en diferentes formas. Marx también argumentaba que cuando el capital ficticio supera en magnitud al capital real, se convierte en un capital especulativo parasitario. En resumen, para Karl Marx el capital ficticio representa formas ficticias del capital en la cual se expanden independientemente tanto de la producción real del valor, reflejando así contradicciones fundamentales para el capitalismo. Su crecimiento excesivo también puede llevar a una crisis de estancamiento económico. Ahora hablaremos sobre qué comprendía Marx por el capital ficticio. A lo largo de esta sección quinta del tomo 3 encontramos la categoría capital ficticio, que está relacionada con otras categorías y otros conceptos que participan del proceso de distribución de la plusvalía y de la reproducción del capital industrial. Estas categorías son el capital dinero, sistema crediticio, capital de préstamo, mercado financiero, títulos de valor, especulación y capital corporativo. La especulación es un atributo del capital ficticio, su propiedad esencial, sin la cual no puede ser concebido ni explicado como un órgano de la sociedad burguesa. La capitalización produce beneficios o pérdidas a los prestamistas, al indicar la variación de los precios de mercado de los títulos. Estas variaciones son el resultado del movimiento de las tasas de interés y de la cuota de ganancia. A su vez, el comportamiento inestable de las tasas de interés, su diferencial en el tiempo, provocan variaciones en el valor capital de los títulos. Al capital ficticio le es consustancial la especulación y la volatilidad de los mercados financieros. Estos fenómenos no son independientes, sino que poseen una naturaleza común. Son el resultado del autodespliegue del valor, de la sustancia sujeto que pone las diversas formas de realización de la plusvalía en otros tantos tipos de agentes del capital, los encargados de autoacrecentar en la esfera de la inversión financiera. El valor capital de los títulos son los administradores del capital ficticio, agentes dotados de toda la sagacidad y el inescrúpulo suficiente para impulsar en el desenfreno de la especulación, el crecimiento de la producción de plustrabajo y la consolidación de las formas de apropiación capitalistas. Ahora bien, el capital ficticio hace participación en las famosas burbujas económicas. En relación con las burbujas económicas, se caracterizan por la inflación excesiva de los precios de los activos, que a menudo está impulsada por la presencia de capital ficticio. Durante esta burbuja, los inversores tienden a sobrevalorar el potencial de ciertos activos y están dispuestos a pagar precios cada vez más altos, basándose en expectativas irracionables de ganancias futuras. Este mismo alimenta la dinámica al crear una ilusión de riqueza y crecimiento que no está respaldada por la realidad económica. Los precios de los activos se inflan artificialmente, lo que lleva a una descompensación entre los precios de mercado y el valor real de los activos. Esta misma dinámica puede llevar a implicaciones financieras, tanto para la estabilidad como para toda la economía en su conjunto. Cuando la burbuja finalmente estalla, los precios de los activos caen bruscamente, lo que puede provocar pérdidas masivas de riqueza, inestabilidad en el sistema financiero y una contracción económica. Además, el colapso de una burbuja puede desencadenar efectos secundarios, como lo son los despidos masivos, la contracción del crédito y el aumento de la desigualdad económica, teniendo un impacto significativo en la sociedad en general, aumentando la desconfianza en el sistema financiero y generando tensiones sociales. Por lo tanto, sería importante el comprender y gestionar
este capital porque es crucial para poder prevenir y mitigar los impactos económicos de las burbujas económicas, sobre todo teniendo antecedentes como la crisis del 29 y la crisis de los años 90. El capital ficticio se refiere a la valoración excesiva de activos financieros que no tienen un respaldo real en la economía física. Durante la década de 1920 en Estados Unidos hubo un auge económico conocido como los años locos. Durante este periodo, el mercado de valores experimentó un crecimiento explosivo, con precios de las acciones que subían rápidamente. Sin embargo, gran parte del crecimiento estaba basado en una especulación y crédito fácil, en lugar de fundamentos económicos sólidos. Acciones con la esperanza de venderlas a un precio más alto en el futuro, en lugar de invertir en empresas con buenas perspectivas a largo plazo. Esta especulación desenfrenada llevó a un... Los inversores compraban acciones con la esperanza de venderlas a un precio más alto en el futuro, en lugar de invertir en empresas con buenas perspectivas a largo plazo. Esta especulación desenfrenada llevó a una sobrevaloración significativa de las acciones, creando una burbuja en el mercado de valores. El problema se agravó aún más por la práctica de comprar acciones con dinero prestado, conocido como comprar en margen. Esto significaba que los inversores podían comprar más acciones de las que podían pagar, lo que aumentaba el potencial de ganancias, pero también el riesgo de pérdidas masivas. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, el mercado de valores experimentó un colapso repentino y millones de acciones se vendieron en pánico. Esto marcó el inicio de la Gran Depresión, una de las crisis económicas más severas en la historia moderna. La caída del mercado de valores desencadenó una serie de eventos que llevaron a una contracción masiva en la actividad económica, incluyendo la quiebra de bancos, la pérdida de empleos y la disminución de la producción industrial. En resumen, el capital ficticio contribuyó significativamente al estallido de la burbuja financiera en la década de 1920 y al inicio de la Gran Depresión. La especulación desenfrenada, el crédito fácil y la falta de regulación adecuada fueron factores claves en la creación de la crisis económica. Como formas contemporáneas del capital ficticio tenemos a los derivados financieros, que son instrumentos cuyo valor depende o se deriva de otro activo, que se le denomina activo subyacente y por lo tanto su precio también depende de este activo. Si por ejemplo un derivado financiero se encuentra atado del petróleo, el valor de este derivado dependerá de las fluctuaciones del precio del petróleo. Actualmente existen más de 1 millón de derivados financieros y algunos de los más comunes son los CFD o contratos por diferencia, las opciones o los swaps o permutas financieras que se encuentran anclados a activos subyacentes como divisas, acciones, bonos, materias primas, entre otros. Este tipo de derivados financieros representan capital ficticio moderno porque su valor depende de un activo subyacente y por lo tanto no tiene un respaldo real, es decir, que no están respaldados en bienes o servicios presentes, además de que muchos derivados confieren derechos sobre la producción futura y por lo tanto su valor se basa en promesas de pago sobre activos futuros y riqueza que aún no ha sido creada, y no en activos tangibles presentes, dando paso a la especulación. Esta forma de capital ficticio pone en riesgo el funcionamiento del capitalismo porque los derivados financieros amplifican la volatilidad y el riesgo de los mercados financieros y por lo tanto aumentan la propensión a la crisis. Esto se vio durante la crisis global de 2008, donde se evidenció el mal uso y abuso de los derivados financieros, lo que contribuyó a la crisis. Otro caso particular es el de las criptomonedas, que se consideran una expansión y también la forma más moderna del capital ficticio, porque representan activos financieros cuyo valor no está respaldado por un capital real tangible, y a diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas son activos digitales descentralizados, cuyo valor se basa en la especulación del mercado. Y debido a este carácter especulativo por naturaleza del sector de las criptomonedas, este sector tiende a ser volátil e inestable con crisis a largo plazo, como es el caso del FTX que colapsó en el 2022 y a raíz de eso el Bitcoin sufrió una crisis donde perdió el 65% de su valor.
Y bueno, para concluir, en el Capital de Marx, el capital ficticio es resultado del desarrollo de la producción capitalista y juega un papel importante en la acumulación y centralización del capital dinero. De igual forma, es una modalidad de capital articulada a la lógica reproductiva del capital industrial. El capital ficticio articuló el lado financiero al lado real de la economía. Se basó una comunicación entre los mercados financieros y la inversión real, y esto permitió que el ciclo industrial se ajustara a la necesidad de optimizar el proceso de capitalización de plusvalía. El capital ficticio tiene una naturaleza de papel, no es capital con valor intrínseco, sino que su valor depende del ciclo económico y en ese sentido su precio de mercado es coyuntural. La forma en la que se mide el valor de los papeles que lo conforman va cambiando, se estira o se encoge dependiendo del ciclo económico y de las expectativas de los agentes económicos con respecto a las fluctuaciones de la producción capitalista. Desde el punto de vista histórico, el capital ficticio es un fenómeno del siglo XIX. Aquí alcanzó un auge en la segunda mitad de ese siglo, por consecuencia del surgimiento y la proliferación de las sociedades anónimas y el capital corporativo. La especulación bursátil, por su parte, es anterior al predominio del capital ficticio, de la misma forma que la usura antecede el capital de préstamo, la banca moderna y el sistema crediticio capitalista. El capital ficticio no tiene las propiedades mágicas que muchos le asignan. Su incremento no puede sostenerse por sí mismo, la acumulación del capital, ni sustituir la producción de plusvalía. Por eso las gigantescas masas de papeles creados desde el 2007 no han salvado al modo de producción capitalista de la crisis.